más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Qué bendición poder compartir con ustedes un día más aquí más cerca de Dios. Y hoy he preparado un tema que he titulado ¿Por qué soy estéril? Y quiero basar este tema en 3 generaciones de personajes bíblicos que vivieron una atadura espiritual en sus vidas y cómo Dios pudo aún vencer a través de esas ataduras y darles victoria y poderles conceder la promesa que de antemano Dios les había hecho durante 3 generaciones. Ahora, vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 29 y 30, el primer texto. Dice de la siguiente manera: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sara, y el nombre de la mujer de Nacor Milca. Mas Sara era estéril y no tenía hijos. Ahora, miremos Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concebió Rebeca su mujer. Ahora Génesis 30, 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ahora, vemos aquí 3 generaciones. Cada vez que nosotros vemos que Dios se dirige a un personaje del pueblo de Israel, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero cuando vemos en las escrituras estos 3 personajes, Abraham, Isaac y Jacob, nos damos cuenta que hay un patrón de maldición generacional en ellos. Y nos damos cuenta que los tres patriarcas vivieron la experiencia de la esterilidad. Ahora, cada vez que vemos en estas historias que Sara era estéril, que Rebeca era estéril y que Raquel fue estéril, nos damos cuenta que existe como especie de una maldición que iba de generación en generación. 3 generaciones: Abraham, Isaac y Jacob. Estos hombres, a pesar de todas estas cosas, tenían una promesa de parte de Dios. Y la promesa era que ellos se convertirían en una gran nación. Y parece realmente contradictoria esa promesa a la situación que ellos estaban atravesando en ese momento. Dios les dice: haré de ustedes una gran nación, pero sus mujeres eran estériles. Eran mujeres que no podían concebir, no podían dar hijos, y duraron muchos años estériles, frustradas, desesperadas, abatidas, tal vez con amargura. La palabra dice que Raquel estaba celosa de su hermana porque su hermana podía tener hijos, mas ella no los podía tener. Y nos damos cuenta que había amargura en sus almas por cuanto no podían darle hijos a sus maridos. Y parece contradictoria la promesa: serán una gran nación, pero sus mujeres serán estériles. Y vemos entonces cómo, a pesar de que ellos vivieron esas 3 generaciones, maldiciones generacionales, vemos cómo Dios se glorificó a pesar de ese obstáculo o de esa atadura que habían en sus vidas. Ahora, hay familias que hoy están atravesando circunstancias muy similares con las maldiciones generacionales. Y vemos entonces que tal vez no es una esterilidad física, pero vemos hogares donde las personas mueren de generación en generación por una enfermedad determinada, sea diabetes, sea cáncer, sea lupus o sea cualquier otro tipo de enfermedad.
He conocido familias donde generación tras generación mueren por suicidio, otros por accidente, otros por enfermedades mortales. Y usted se preguntará, ¿de dónde provienen estas maldiciones? ¿Por qué de generación en generación hay familias que experimentan el divorcio y son madres solteras? Y vemos familias, cadenas de familias enteras, donde la abuela fue divorciada, donde la madre fue divorciada, donde la hija ahora está divorciada, y nos damos cuenta que de generación en generación van pasando esas maldiciones de esterilidad, de ruina, de fracaso, esas maldiciones, personas que estudian y que no consiguen trabajo, personas que están atadas a la ruina, a la miseria. Entonces vemos cómo las maldiciones generacionales han venido afectando a las personas, generando esterilidad, no solamente física, sino espiritual en sus vidas. Ahora, la esterilidad es la incapacidad del ser humano de reproducirse. La esterilidad es la incapacidad del ser humano de reproducirse. Es decir, que cuando hay una atadura de esterilidad, tú no puedes reproducirte, tú no puedes ser de bendición, tú no puedes darle a otro lo que no tienes. Ahora, también podemos decir que la esterilidad es no dar fruto o no producir nada. Y vemos que una persona estéril es una persona que no da fruto en lo que hace, es una persona que no produce nada, que no tiene la habilidad, la capacidad de Dios para producir en su vida. Y vemos entonces personas frustradas, personas amargadas, otras angustiadas, desesperadas, ansiosas, melancólicas, porque no producen nada, porque sienten que son inútiles, porque se sienten que son buenos para nada, que no sirven para nada, que sus vidas son un fracaso, que sus vidas son un desastre, porque simplemente están estériles espiritualmente. Tal vez hay maldición de esterilidad en su vida. Y si tú estás experimentando esto, quiero que entiendas algo muy importante, y es que las personas estériles espiritualmente no crecen, no avanzan, se estancan en la fe, no producen lo que Dios quiere, los frutos que Dios espera que produzcan en su vida. Entonces vemos que la esterilidad espiritual la producen muchos factores, y quiero que sepas algo muy importante, y es que muchas veces nuestros antepasados hicieron lo malo ante los ojos de Dios, así que persistieron en el pecado al punto que las maldiciones no solamente los alcanzaron a ellos, sino que alcanzaron hasta la segunda, tercera y cuarta generación, como dice la palabra en Deuteronomio. Estas maldiciones te seguirán hasta la primera, segunda, tercera, cuarta generación de tu familia. Y sabe, muchas veces tal vez nuestros antepasados eran agradados consultando la brujería, eran agradados con la idolatría, eran agradados cometiendo asesinato o adulterio o cualquier tipo de pecado que generó una mancha en tu línea familiar, en tu álbum familiar, en toda esa generación. Y es por eso que hoy estás tú pagando consecuencias de cosas que hicieron tus antepasados, porque no has roto la cadena, la atadura, no has renunciado a esas obras de tiniebla. La falta de perdón también produce esterilidad espiritual. El no perdonar es un cáncer en tu alma. El no perdonar es como tratar de tomarte un veneno y esperar que la otra persona muera. Y sabes, la falta de perdón te hace daño a ti. Hay personas que ni siquiera saben que tú las odias. Hay personas que ni siquiera saben lo que tú estás sintiendo por dentro. Y te estás atando, y cada día te estás atando a ser una persona estéril, una persona realmente que no produce nada, que no producirá nada en la vida por la falta de perdón. También vemos que la falta de compromiso con buscar la presencia de Dios produce esterilidad. Recuerda que Dios nos ha dado el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Y esos
Ese fruto del Espíritu lo puso Cristo en nuestro interior a través del Espíritu Santo cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Pero ese fruto se ve estancado cuando dejamos de buscar la presencia de Dios, cuando no aceptamos la voluntad de Dios, cuando no permitimos que las pruebas, que las circunstancias, que las adversidades formen en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Nos convertimos en personas estériles. También vemos que la ausencia de la adoración en nuestra vida produce esterilidad. El hecho de no adorar a Dios, el hecho de no tener la presencia de Dios en nuestra vida nos hace estériles, nos hace personas que no producen, que no avanzan, que no crecen, que no tienen la esperanza de vida en ellos. Ahora, también menospreciar a los que sirven al Señor, eso produce esterilidad espiritual, física, material en nuestra vida. Entonces vemos que realmente lo que más produce esterilidad en cualquier área de nuestra vida son dos aspectos importantes: el pecado y la falta de perdón. Estos dos aspectos en nuestra vida debemos eliminarlos de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestro corazón. No debe existir ningún rastro de odio, de resentimiento, de rencor en nuestra alma, porque eso nos hace estériles. ¿Recuerdan la historia de Mical, la esposa de David, hija de Saúl? La palabra dice que Mical estaba asomada en la ventana cuando David venía danzando en medio del pueblo y venía tan lleno de gozo porque traía el arca a Jerusalén y venía saltando, venía adorando, y Mical lo estaba viendo por la ventana, y dice la palabra que Mical lo despreció en su corazón. Ella lo vio como vil, lo vio como una persona que se estaba rebajando, que estaba haciendo lo impropio, porque un rey, ¿cómo se iba a revolver con la chusma, con el populacho del pueblo? Un rey, ¿cómo iba a estar danzando con las sirvientas, con las personas que servían en el palacio? Ella sentía que era indigno lo que él estaba haciendo, mas ella, a pesar de estar allí asomada, no sabía lo que estaba ocurriendo debajo de su ventana. No sabía que Dios realmente estaba dándole un gozo inefable a David, un gozo que la única forma de él expresarlo era danzando en la presencia de Dios, adorando a Dios. Y cuando Mical, dice la palabra, despreció a David, dice la escritura que Dios trajo una esterilidad al vientre de Mical, que no pudo tener hijos. Y ese desprecio a Dios, a la adoración, a servir y ponernos viles, humillarnos delante de Dios, produjo en esta mujer esterilidad. Así que ella no pudo hacer que la descendencia de su padre avanzara por medio de David, porque fue estéril a causa del menosprecio. Y vemos entonces cómo la esterilidad puede llegar cuando realmente cosas que no entendemos de Dios y de lo que Dios hace en la vida de otros y de lo que Dios está haciendo en otros y cómo lo hace, y lo menospreciamos y lo criticamos, lo juzgamos, lo señalamos y pensamos que tenemos nosotros la razón a la hora de juzgar y de señalar, y decimos: eso no es de Dios. ¿Cómo es posible de que esa persona está haciendo eso? Yo creo que lo que dice no es de Dios, o lo que hace no es de Dios. ¿Quién eres tú y quién soy yo para poder entender los designios y los misterios de Dios? ¿Quién eres tú y quién soy yo para juzgar a otro que le sirve a Dios, como tal vez tú y yo lo estamos haciendo en estos momentos? Mas sin embargo, la esterilidad viene cuando nos metemos en un terreno prohibido, el terreno de lo espiritual, y juzgamos, criticamos y señalamos cosas que no entendemos, cosas que no comprendemos. Entonces vemos que a pesar de que estas tres generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, se consiguieron mujeres que eran estériles, Dios a través o a pesar de esa esterilidad cumplió la promesa, y allí está la nación de Israel. Es el cumplimiento de la
promesa de 3 generaciones que vivieron la esterilidad. Deja claro esto, que a pesar de que exista cualquier tipo de esterilidad en tu vida y crees a la promesa de Dios y crees a lo que Dios te ha prometido y a su palabra, tendrás el cumplimiento de esa promesa en tu vida. Dios se va a glorificar en tu vida. Si tal vez tú has visto que hay muerte en tu familia de generación en generación, pero le crees a Dios, esa maldición de muerte se cortará. Si ves que tus generaciones han sido madres solteras y tú te propones en tu corazón y le dices: Señor, yo te consagro mi vida y oro para que esa maldición no toque mi vida ni la vida de mis hijos, te aseguro que tendrás un hogar estable. Te aseguro que Dios permitirá que tu hogar sea un hogar no tocado por la maldición del divorcio. Si tú ves que es un espíritu de ruina el que ha atado a tu familia y ves que de generación en generación solo hay ruina, miseria, deuda, y tú te paras delante de Dios y le dices: Señor, yo quiero que cortes esa maldición de ruina, y de ahora en adelante mi vida y la vida de mis hijos y de mis generaciones será diferente, porque yo creo a tu palabra, creo a lo que tú has dicho en tu palabra, y creo que tú pudrirás el yugo a causa de la unción del Espíritu Santo en mi vida, y te aseguro que no vivirás la misma vida de ruina, de miseria. Podrás enviar a tus hijos a la universidad, podrás tener cosas que tus antepasados nunca pudieron tener, podrás tener tu casa propia, podrás tener esas cosas que nos hacen dignos de vivir en esta tierra, que nos dignifican en esta tierra. Podrás ver la mano de Dios moverse sobre tu vida, porque cuando tú crees a Dios y crees a la promesa de Dios en tu vida, no hay esterilidad, no hay maldición generacional que no sea cortada y quebrantada en el nombre de Jesús. Ahora vemos cómo salir de ese estancamiento espiritual, de esas maldiciones generacionales, de esa esterilidad física, material o espiritual. Número 1, debemos entender que ese es un yugo que nos ata y nos esclaviza. Es un yugo que viene de generaciones y que lo estás cargando tú ahora, pero no es la voluntad de Dios que tú cargues el yugo de tus generaciones pasadas. La palabra de Dios dice que los hijos no recibirán la dentera porque sus padres comieron las uvas agrias. Dice: no le dará la dentera a los hijos por el pecado de sus padres. Y Dios ha declarado que no tendremos la consecuencia de nuestros padres sobre nuestra vida cuando Cristo Jesús enseñorea y se entrona en nuestro corazón. Por lo tanto, debemos reclamar esta promesa. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Si hay algo que pudrirá el yugo de maldición generacional, es la unción del Espíritu Santo. Colócate en las manos del Señor. Pídele al Espíritu Santo que te llene con su presencia, que su unción pudra todo yugo de atadura, de enfermedad, de ruina, de divorcio, de deuda, de cualquier tipo de opresión que de generación en generación has visto que han acontecido en tu familia, en tu casa, en tus familiares. Hoy párate en la brecha y dile: Señor, yo no acepto más, yo renuncio, no acepto más esa maldición que vengo arrastrando de mis generaciones, no acepto más. Tu palabra dice que la unción pudre el yugo, y yo hoy te pido que pudras ese yugo que traigo de mis pasados, de mis generaciones pasadas. Tú dijiste, Señor, que yo no comería las uvas agrias, no me darían la dentera, y por eso hoy reclamamos estas promesas. Número 2, debes renunciar a esa atadura. Ahora, quiero que escuches este texto que es muy diciente en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Significa que siempre existe una causa por la cual la maldición se ha establecido en una familia y va de generación en generación. Y sabes,
esa causa viene por el pecado. Y como te dije anteriormente, si tus familiares practicaron cualquier tipo de pecado, esa es la causa que viene acarreando de generación en generación. Pero tú debes entender que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La palabra de Dios dice que Cristo en la cruz anuló el acta de decretos contraria que había contra tu vida. Y si había un acta de decreto de ruina, de divorcio, de enfermedad, de deuda, si había un acta contraria hacia tu vida, el Señor la clavó en la cruz y limpió esa hoja con la sangre preciosa del Cordero. Por lo tanto, dice el número 3, debo confesar la palabra. Debes confesar la palabra de Dios. Debes confesarte y declararte libre. Declarar que tus generaciones ahora son libres. Que tus hijos no vivirán lo que viviste tú ni tus antepasados. Tal vez muchas ataduras hay en tu familia. Tal vez tú te das cuenta que hay pecado que viene de generación en generación. El adulterio, el homosexualismo, la masturbación, la pornografía. Son pecados que se vienen arrastrando, el deseo de consultar la brujería. Todos esos pecados se vienen arrastrando de generación en generación. Pero tú tienes que levantarte hoy allí donde estás y decir: Señor, yo no acepto ninguno de estos pecados sobre mi vida ni sobre mis hijos. No acepto nada de esto en mi familia. No acepto ningún pecado que arrastraron desde mis antepasados, lo acepto para mis hijos. Anulo de mis hijos todos esos pecados. Anulo de mis hijos la masturbación, la pornografía, el homosexualismo, la prostitución. Anulo de mis hijos el adulterio. Anulo de mis hijos la fornicación. Anulo de mis hijos el alcoholismo, la drogadicción. Anulo de mis hijos el suicidio. Anulo de mis hijos la ruina, la pobreza, la miseria, la deuda. Lo anulo de mis hijos. Tienes que declarar que tus hijos son nueva criatura. Que tus hijos no pertenecen a esa generación de maldad y de pecado que viene como un río arrasando a tu familia. Tienes que confesar la palabra. Salmos 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mira que dice que Él envió la palabra y los sanó. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es una sanidad espiritual. Romper hasta el día de hoy, romper esa atadura que te ata, romper esa ligadura. De pronto eres una persona que te va mal en los negocios y has mirado atrás y te das cuenta que tu papá fracasó, que tu abuelo fracasó en los negocios, que tu tatarabuelo y tu bisabuelo y todos aquellos fracasaron en sus negocios. Pero tú puedes pararte hoy y decir: Señor, envía tu palabra ahora mismo y sana mi esterilidad, sana esa maldición generacional que vengo arrastrando, quítala, libérame de esa ruina espiritual que ha caído sobre mí a causa de la maldición de las generaciones pasadas. También debemos luchar a través de la palabra con las circunstancias. Mira que la palabra dice en Romanos 4:18 que Abraham luchó en esperanza contra esperanza. Significa que Dios le había dicho que él tendría un hijo y sería el padre de una nación. Mas sin embargo su mujer era estéril. Pero él, a pesar de ver a su mujer estéril, él luchaba y decía: yo creo a tu promesa, yo creo a lo que me dijiste, yo creo que seré padre de generaciones aunque mi mujer sea estéril. Tú le permitirás a su matriz darme un hijo. Y de esa manera él se sostuvo, aunque sus circunstancias que le rodeaban eran contrarias a la promesa. Él prefirió y decidió en su corazón creer a la promesa de Dios. Hoy te invito a que creas a la promesa de Dios, aunque tus circunstancias sean muy adversas, aunque tus circunstancias en realidad no sean acorde a lo que Dios te ha prometido. Créele a su promesa. Mira que Dios nos prometió en Zacarías 9:12 y dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Vuélvete a esa fortaleza de seguridad y prosperidad en la presencia de Dios. Ten la esperanza, no pierdas la esperanza. Dice: quiero que te conviertas en un prisionero de la esperanza. Es decir, que nunca puedas dejar de creer, que nunca puedas dejar de esperar lo bueno de Dios para tu vida. Y dice: incluso yo hoy os anuncio que os restauraré el doble. Incluso Dios hoy está declarando
asegurando que te devolverá el doble de tu prosperidad y de tu bendición. Entonces vemos que en Zacarías encontramos una gran promesa y Dios dice: no puedes perder la esperanza, tienes que ser un prisionero de esperanza. Métete en la prisión de la esperanza, donde no puedas salir, donde no le permitas a tu vida salirse de creer, de confiar y de esperar en las promesas de Dios para tu vida. Ahora, número 5 y por último, debes tener constantemente oración acompañada de ayuno, de vigilia, de adoración, de alabanza, y declarar el rompimiento de esas cadenas, de esas ataduras generacionales en tu vida, porque el Señor quiere verte libre. El Señor liberó de la esclavitud al pueblo de Israel, porque no es la voluntad de Dios la esclavitud en sus hijos. No es la voluntad de Dios que estés en la esclavitud del fracaso, en la esclavitud tal vez de una enfermedad, en la esclavitud de un vicio, sea alcohol, sea droga, sea tal vez la pornografía o la masturbación. Dios no quiere que seas esclavo de un vicio, no quiere que seas esclavo de un pecado, el adulterio, el homosexualismo, no quiere que seas esclavo de ningún tipo de maldad en esta tierra. El Señor ha dicho que somos libres por el poder de su nombre y por el poder de su sangre. Y aunque todas tus generaciones hayan fracasado, tú no fracasarás, porque Dios está contigo, porque Dios te dará la victoria a pesar de todas las circunstancias. Padre, te doy gracias. En esta hora te alabo, te bendigo, te glorifico y te exalto y te doy toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. Te pido, Dios Todopoderoso, que extiendas tu mano y rompas toda maldición generacional. Reprendo de mi vida, de mis hijos y de mis generaciones todo espíritu de fracaso, todo espíritu de ruina, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de homosexualismo, de prostitución, todo espíritu, Señor, de adulterio, todo espíritu, Señor, de masturbación, de pornografía, todo espíritu de lascivia, de lujuria. Reprendo de los hogares, de las familias, todo espíritu de deuda, de ruina, de miseria, todo espíritu inmundo, Padre, de pecado, Padre, de maldad, de iniquidad. Renuncio, me desato, me desligo y desato a mis generaciones y desato las generaciones de aquellos que me ven en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús que los hagas libre de toda maldición generacional, que a partir de hoy su vida y la vida de sus generaciones sean diferentes, y que ninguna obra del diablo lo siga acusando, lo siga persiguiendo, ni lo siga atando, porque tu palabra dice que la unción pudre el yugo, y el poder del Espíritu Santo está en este lugar, y Él está rompiendo todo yugo, Él está rompiendo toda cadena y toda atadura y toda obra del diablo. En el nombre poderoso de Jesús declaro libertad en Cristo en esta hora. Proclamo la liberación de Dios en la vida de aquellos que me escuchan, y el poder del Espíritu Santo les hace libres por la palabra. En Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga grandemente tu vida. Gracias por estar aquí atento, escuchar esta palabra. Si Dios te ha hablado y tienes un amigo, un familiar o una persona que sabes que debe escuchar esta palabra, por favor reenvíalo. Te convertirás en una persona que ayudas a otros a través de este material de enseñanza. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa.